Bueno, muy buenos días. Hoy día, jueves 28, vamos a hacer la segunda, o más bien la tercera sesión de temas de reproducción porcina. Al igual que la semana anterior, digamos, vamos a contar tres situaciones que son interesantes desde el punto de vista del manejo. Van a ser tres exposiciones con un recreo de por medio en cada una, igual que la semana anterior. Lo primero que vamos a hacer va a ser tratar de conversar un poco sobre el manejo de encaste, detección de celo, encaste y fundamentalmente inseminación artificial. La segunda sesión vamos a tratar de conversar de cómo podemos cuidar a la hembra en gestación, suponiendo que después de nuestro manejo de encaste la hembra ha quedado preñada o inseminada o gestante. Y finalmente nos vamos a preocupar de uno de los momentos más críticos, pero al mismo tiempo más bonitos, más hermosos desde el punto de vista del manejo, que es el tema del parto, los cuidados de la hembra, los cuidados del lechón fundamentalmente como neonato, muy inmaduro y muy vulnerable, y obviamente que hacer todo este complejo madre-camada dentro de una maternidad. Entonces, para no alargar más, veamos el primer tema que lo he llamado manejo del encaste e inseminación artificial. Vuelvo nuevamente a nuestro esquema general de eventos críticos reproductivos y como ustedes se dan cuenta ya hemos avanzado un poco más. Tratamos la semana pasada la detección de celos. Se supone que hecho bien la detección de celos yo puedo iniciar algunos manejos sobre el encaste o sobre la fertilización de una hembra. Claramente, el objetivo anterior era detectar el celo, justamente para saber en qué momento yo dispongo de óvulos o de ovocitos fértiles para cumplir el objetivo actual, que es realizar el encaste, a través de inseminación artificial fundamentalmente y o de monta dirigida, que vamos a explicar cuál es ese sistema. El objetivo entonces del manejo en caste es lograr la mayor cantidad de hembras gestantes o preñadas. Es decir, después de detectar el celo, realizo un buen encaste, una buena inseminación artificial en el momento oportuno y logro una hembra gestante. Por lo tanto, así como el manejo de detección de celo es importante, el manejo de encaste también lo es. Sin embargo, me tengo que detener un segundo en una serie de consideraciones o hitos, de alguna manera, para determinar lo que se llama habitualmente el momento óptimo del encaje, el momento oportuno del encaje. Son situaciones o hitos, consideraciones que ustedes la conocen la mayoría de ellas. Sin embargo, las pongo en un esquema de consideraciones o en algunos casos dificultades o en algunos casos hitos que hay que considerar. ¿Dónde ocurre la fertilización? Sabemos que ocurre en el tercio superior del oviducto. Esto es muy importante para algo que vamos a ver más adelante. Los espermios, en un encaste natural, digamos, tardan alrededor en un encaste natural, quiere decir en una depositación de espermio a nivel de cervix, alcanzan el tercio superior del oviducto alrededor de unas 3 horas. El espermio tiene un periodo de capacitación espermática, de maduración final, por así decirlo, de 6 a 8 horas. Afortunadamente, a diferencia de la viabilidad de los ovocitos o de los óvulos, que es relativamente corta, 6 a 8 horas, la viabilidad de los espermios nos ayuda mucho porque es un poco mayor hasta 24 horas, 18, 15, 18, 20, 24 aproximadamente. Por otro lado, sabemos, y lo vamos a ver en unas diapositivas más,
que la ovulación se produce alrededor de la mitad del estro. Acuérdense que el estro dura 2, 3 días, 48, 72 horas, en algunas oportunidades dura un poco menos, en algunas oportunidades dura un poco más, pero en general la ovulación, que es lo que nos interesa dentro del estro, se produce en la segunda mitad. La ovulación en la especie porcina es múltiple y por lo tanto el tiempo de duración de la ovulación también es importante, que puede llegar a ser de hasta 7, 8 horas. Por otro lado, como lo vimos en la clase anterior, la aparición y término del estro o del celo son graduales y por lo tanto la detección del celo es muy importante. Tener un protocolo de detección de celo con mano de obra, con personal capacitado es muy importante. Entonces, en definitiva, lo anterior nos significa o nos indica que yo no voy a saber exactamente cuándo se detecta. Un celo que yo detecté en la mañana temprano en las hembras destetadas, por ejemplo, el operario empieza a trabajar, no sé, a las 7 de la mañana, por decir alguna hora. Ese celo, ¿cuándo empezó? A las 12 de la noche, a las 10 de la noche el día anterior, a las 4 de la mañana, en fin. Entonces, desconocemos exactamente. Todo esto que estamos diciendo puede ser aún más complejo o aún más dificultoso, por así decirlo, en las chanchillas, debido a que las chanchillas tienen ciertas características especiales, presentan una menor sociabilidad, son más nerviosas, tienen poca experiencia en el tema, etcétera, etcétera, que hace que este manejo, tanto de detección de celo como lo dijimos, como la determinación del momento óptimo del encaste sea más dificultoso. Finalmente, dos consideraciones muy generales una de ellas es esperable, que es que todas las hembras tienen variaciones individuales para establecer el momento de la ovulación, para manifestar sus signos externos de celo, etc. Son individuos que pueden ser distintos uno a otro o que son distintos uno a otro. Y finalmente, el periodo de receptividad sexual dentro del estro, dentro del periodo del estro o de los días de estro, se reconoce un periodo de receptividad sexual. No siempre las hembras, cuando demuestran estro, están receptivas sexualmente. Y en muchas, y en muchos casos, el periodo de receptividad sexual es un poco más corto que el periodo del estro. Otras consideraciones adicionales en relación al encaste es que en el caso de las hembras destetadas, las hembras que fueron destetadas después de haber tenido su periodo de lactancia, o haber ofrecido el periodo de lactancia a los lechones, la duración de ese estro post-destete está inversamente relacionada con el periodo de destete celo. Y esto es muy importante. Perdón. Una hembra, ¿qué significa lo que acabo de decir? Una hembra que presenta celo a los pocos días del destete. Por ejemplo, yo desteto el día viernes y la hembra presenta celo post-destete el día sábado o el día domingo. Esa hembra será sexualmente receptiva en ese celo post-destete por un periodo mayor de tiempo. Y eso es muy importante, porque contrario sensu, como se dice, la hembra que se presenta celo post-destete tardíamente, vale decir, esa hembra que fue destetada el viernes, recién el viernes de la próxima semana, sábado, domingo, la próxima semana, los 7 días, 8 días, 10 días, presenta celo, ese se lo va a hacer cortito. Y eso significa que me obliga a tener un protocolo de encaste o inseminación distinto, obviamente. En el primero de los casos, cuando la hembra es muy precoz en la presentación de su celo, yo por así decir,
tengo más tiempo, tengo más oportunidades de realizar un buen encaste en una buena inseminación. Eh, Como decíamos recién, la ovulación, que es lo importante, tiende a producirse sistemáticamente, consistentemente, hacia la segunda mitad del estro. Pero como el estro no lo conocemos, esa es una dificultad. En general, eh, vamos a tener estros cortos o estros largos, solamente para clasificárselos, digamos, ¿no? Estros de 2 días, estros de 3 días. Por lo tanto, las ovulaciones se van a producir hacia la segunda mitad de esa duración del estro. ¿Mm? Algunos investigadores determinaron que en general la ovulación ocurre cuando ha pasado el 70 o más por ciento del tiempo del estro. Repito, la ovulación ocurre más sistemáticamente hacia la segunda mitad del estro, cuantificado eso hacia más o menos el 70% de la duración total del estro. Por lo tanto, en términos de el momento oportuno de iniciar el encaste sería, a ver, una expresión es 20 a 24 horas antes de, más o menos, todos estos son puntos referenciales, antes de la ovulación. En general, es bueno que la inseminación o el encaste se inicie un poco antes del momento de la ovulación, para permitir que los espermios ¿cómo se llama? Eh, Maduren, etcétera. Y por otro lado, para que los ovocitos eh, no se pongan añosos, como decía un profesor, que sean fértiles, que sean, ¿no? Lo que equivale a alrededor de, no sé, 12, 15, 16, 20 horas o algo más de iniciado el ciclo. Como todo esto son datos empíricos y científicos, hemos tratado de llevarlo a una norma de manejo que nos simplifique la vida. Si yo tengo un buen sistema de detección de celo, podemos decir lo que aparece ahí en los óvulos, en los círculos amarillos. Los celos detectados en la mañana, en la hembra en la mañana, se puede iniciar el encaste en la tarde de ese día o en la mañana del día siguiente, 12 a 24 horas. Por otro lado, los celos, perdón, detectados en la tarde, el inicio del encaste puede ser en la mañana o en la tarde del día siguiente. Detrás de esto hay una norma de manejo que no se la he mencionado porque ustedes la están concluyendo ya. La detección de celo en hembras, en las hembras púberes o en las chanchillas, en las hembras destetadas, en las hembras gestantes y en todas las hembras que yo realizo detección de celo, se realiza primero todos los días y segundo 2 veces al día. Temprano en la mañana, tarde en la tarde o en la mañana en la tarde. Si yo sigo este esquema, puedo eh, esquematizar el encaste pensando en lo que puede ocurrir en los estros cortos de 2 días, 48 horas, y en los estros largos de 72 días, de 72 horas o 3 días, en que en la flecha más oscura que estoy mostrando ahí está el periodo en que yo puedo iniciar el encaste, no necesariamente 12 horas antes, pero es un periodo en que me da flexibilidad, sabiendo o estimando que la ovulación ocurre en determinado momento, para lograr una buena fertilización. Y lo mismo en el esquema de estos largos. Trato en este esquema, no sé si lo logro, de mostrarles también el periodo de receptividad sexual.
Fíjense que hay muchas veces que uno detecta la hembra en celo en la mañana, inicia el encaste o la inseminación artificial en la tarde y trata de hacer las maniobras de inseminación y la hembra rechaza al operario o rechaza al berraco en monta directa, en monta dirigida. Muchas veces. Entonces hay que considerar también todas estas variables de hora, etcétera, que son claramente teóricas, con un periodo, con el periodo de recepción sexual o de receptividad sexual que lo marca la hembra. Aquí está el tema de manejo que para mí es muy importante, que se lo acaba de mencionar. Decíamos que la duración del estro está inversamente relacionada con el periodo de TT0 en la hembra de este. Bueno, aquí está este trabajo de Kempf y Sode, que es un trabajo clásico, que ya tiene algunos años, pero que es un trabajo que aclaró mucho el manejo reproductivo. Vean la primera parte del cuadro, en que se clasifica, estos autores clasifican la duración del lapso de estete-monta. El lapso de estete-monta, vale decir, el lapso entre el destete y la aparición del celo, post-destete, en que se realiza monta o inseminación. Entonces los autores dicen menos de 5 días precoz, entre 6 a 7 días y más de 8 días. El lapso en que aparece, perdón, el celo post. Y fíjense que la duración del estro en el primero de los casos, casi el 90% de los celos duran más o menos 3 días. El 9% 2 días y solamente el 1% un día. O sea, tengo la mayoría de mis estros post-destete más largo cuando aparece un celo temprano. Váyanse a la situación de celos post-destete más tardío, más de 8 días. Solamente el 12,5% dura 3 días. Y casi el 80% de esos celos dura un día. Perdón, todavía estoy medio carraspiento, ¿eh? Mis disculpas. El, lo repitieron en dos criaderos, pero el primer criadero es más nítido de lo que estamos conversando. Entonces, ojo, ¿eh? El momento de aparición del celo postdestete es muy importante en términos de definir ciertos manejos. ¿Qué es lo que estoy mostrando aquí? Estoy mostrando un esquema que se llama el etograma de comportamiento sexual en el cerdo, propuesto por un gran fisiólogo francés en el año 70. Y este es un clásico. Entonces alguien me podrá decir, ¿por qué nos muestra este esquema este caballero cuando la monta dirigida ya no se usa? Justamente, justamente por el hecho de que, a ver, espérenme un minutito. Sí. Eh, bien, vuelvo. Porque este comportamiento, esta etología del cerdo es importante conocerla si yo quiero hacer una buena monta dirigida, pero también una buena inseminación artificial. Y como ustedes se dan cuenta, en el gráfico, perdón, en el esquema con con estos dibujitos, ustedes se dan cuenta los contactos que realizan la hembra y el macho, eh, que debe ser un comportamiento habitual ¿cómo se llama? Y normal. El comportamiento sexual en el cerdo, como en todas las especies, es una actitud normal y por lo tanto hay que mantenerla así.
Siempre les cuento el cuento del encargado de un pequeño criadero hace muchos años, don Manuel, que era un viejo que sabía manejar muy bien los cerdos y que a mí personalmente me enseñó mucho, pero que era un viejo analfabeto. Y lo único que sabía era poner unos números, escribir números, porque su hijo en el liceo, en la escuela, le habían enseñado los números y se los mostraba. Y lo que hacía este caballero era ponerle una nota a todos los encastes, en esa época encaste dirigido. Les ponía una nota. Él sabía que había cubierto la hembra tanto, con el berraco tanto, etcétera, etcétera. Y él estaba supervisando y le ponía una nota de 1 a 7. Bien, y lo escribía en una libretita. Siempre le preguntamos, Manuel, ¿y qué es lo que anota? Y el viejo nos contestaba, no, ustedes no tienen nada que meterse en mi trabajo, ustedes son los profesores, fueron a la universidad. Así que, bueno, un día don Manuel se enfermó y no fue a trabajar el día que nosotros hicimos la visita. Y pum, nos encontramos con la libreta negra. La libreta negra tenía eso. Encaste de la hembra tanto con el berraco tanto, un 5 un 6 un 7 un 8 perdón, un 4 un 1 etcétera, le iba poniendo. Entonces nosotros a la mala nos agarramos la libreta y la fotocopiamos y a continuación cruzamos, fíjense lo que hicimos, cruzamos las notas de este caballero con los tamaños de camada que habían tenido esos partos. Hicimos una regresión simple y la regresión nos dio un R de 0,97, es decir, una correlación exacta entre la calificación, la evaluación que le ponía don Manuel al tamaño de la cámara. Por lo tanto, cuando don Manuel decía que el encaste había sido muy bueno, el tamaño de la camada crecía, aumentaba, era mayor. Cuando don Manuel decía que el encaste había sido malo, el tamaño de la camada era poco, era chico. Todo esto para decirles que este programa de comportamiento que tiene, ¿cuánto? 70 años ya, o no, ¿cuánto? 30, 50 años, está absolutamente válido y es fundamental considerarlo para hacer el cast. Algunas consideraciones de manejo generales. Antes de encastar o inseminar hay que revisar a las hembras. Revisar, hacer un pequeño examen clínico. En especial aquellas hembras que en su parto anterior han tenido alguna suerte de manipulación del parto, lo que significa que puede haber algún cierto grado también de infección clínica o subclínica. Importancia del lugar donde se realiza el encaste dirigido. Todo esto está más bien dirigido al encaste, a la monta dirigida, debido a que al final de la clase vamos a hablar concretamente de inseminación artificial. En las fotos de abajo muestro en la diapositiva de la izquierda un corral especial para hacer el encaste dirigido, que en el fondo es una berraquera, vale decir, el berraco está en un local conocido y por lo tanto está más adecuado, considerando, bueno, el corral es circular si ustedes lo ven, y eso significa que este es un diseño que hicimos nosotros aquí en Chile, ¿eh? Tiene varias puertas y eso permite que el operario pueda estar al interior del corral sin riesgo de ser atropellado ni aplastado por estos animales grandes. El piso seco, muy poco resbaladizo, etc. Al realizar el encaste a través de inseminación artificial, lo que se recomienda es que las hembras sean encastadas en jaula, que permite una mayor tranquilidad por parte de la hembra y permite, por otro lado, hacer una inseminación o un encaste más masivo. Mantener sobre el berraco una adecuada frecuencia de extracción de semen. ¿Mm? De esa manera se evitan los machos más castizos o los más rápidos, que tienden a ser
sobreutilizado frente a machos más lentos o menos agresivos. Entonces, la frecuencia de servicio de los berracos es importante. Mantener una diferencia horaria fija como parte del entrenamiento de la capacitación de los berracos. Los berracos se acostumbran a que sean utilizados en monta dirigida o, qué sé yo, eh, la frecuencia de extracciones, por otro lado, en ciertas fechas. En monta dirigida, si el protocolo es cada 12 horas, se recomienda utilizar 2 berracos por celo de una hembra. O sea, utilizar semen de 2 berracos, semen heterospermio. El único problema de eso es que no sabemos quién es la paternidad de la camada. Sin embargo, nos permite manejar mejor a los berracos. Los horarios son importantes. El horario del manejo reproductivo tiende a ser distinto al horario de trabajo del resto del criadero. Muy temprano en la mañana, muy tarde en la tarde. Eso permite disminuir los estrés ambientales. Un aspecto trascendental y muy importante del manejo al encaste son las medidas higiénicas preventivas que se pueden tomar, no solamente en el caso de la hembra, sino que también en el caso del berraco. Da muy buenos éxitos preocuparse del lavado y desinfección con algunos desinfectantes suaves de la región prepucial y del saco prepucial y de la zona vaginal de las hembras. Pero también mantener una higiene rutinaria y desinfección de jaulas, corrales y todo el sector donde se realiza la monta dirigida y en especial la inseminación artificial. Se dice que la higiene es la mejor inversión, digamos, y es la más barata y la que rinde más. Rápidamente veamos, si ustedes se dan cuenta, uno tiene posibilidades de hacer encaste a través de estos 3 sistemas. Y he tratado de darle importancia. La monta libre, que hoy día prácticamente no se usa, pero que hay que conocerlo. La monta dirigida, que se usaba hasta hace un tiempo atrás. Y finalmente la inseminación artificial como gran tecnología reproductiva. La monta libre no es una alternativa en sistema de producción intensiva. Pese a eso, la monta libre, que es la situación natural de la especie, si uno la cuantifica, tiene una reproducción o una tasa de fertilidad que no son despreciables, 70-75%. Un sistema de monta libre es ineficiente desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario, etcétera, etcétera. No se pueden llevar registros y por lo tanto, salvo que uno quiera mantener una situación en un clímax total, digamos, para demostrar cómo era la especie, este no es un sistema productivo, digamos, es incompatible con los sistemas de producción. Digamos 2 cosas sobre monta dirigida. El sistema de monta dirigida, su nombre lo indica, es aquel que está intervenido absolutamente por el hombre. Requiere el manejo constante y directo de la mano de obra. Y ha permitido, por eso que se mantuvo durante muchos años, ha permitido alta fertilidad sobre un 90%, elevadas prolificidades y tiende a disminuir las fallas de fertilidad potencial de los berracos y de las hembras también, pero básicamente los berracos. Debido a eso, este sistema eh, es un sistema que depende estrictamente de las normas de manejo. ¿Mm? Es un sistema artificial
que requiere una mano de obra especializada, requiere de buenos don Manueles. Este viejo que nos enseñaba a que la calificación del encaste era muy importante. Pero también esa mano de obra es comprometida con la relación con los animales. Los tratan bien, los conocen, son amigos, el animal reconoce la mano de obra y eso es muy importante. Y este sistema de monta dirigida requiere mucha mano de obra. Por eso que les muestro este gran trabajo que se hizo en Estados Unidos, en que se analizaron a 6 operarios, tanto en monta dirigida como en inseminación artificial, y los resultados eran notablemente distintos. Y los 6 operarios eran capacitados iguales, etcétera, etcétera, pero lograban uno mucho menos tasa de fertilidad y prolificidad que otros. Y por lo tanto, la mano de obra es muy importante en el sistema de monta. Este sistema de monta dirigida tuvo una serie de variaciones con el tiempo. Partió haciéndose un encaste o una monta por celo, dos, y finalmente se determinó en esa época que era más seguro hacer más de dos montas por celo, lo que pasó a llamarse el multi-encaste o el poli-encaste. Y esto fue determinado por estos trabajos paradigmáticos que aparecen en la literatura, en este caso Tilton y Cole. Bueno, Tilton y Cole son dos investigadores importantes, en que los tipos hicieron lo que muestro ahí en el cuadro. El primer día el celo una monta, el segundo una monta, el segundo tratamiento hacían una monta el primer día, dos montas el segundo día, dos montas el primer día, una monta el segundo día, y finalmente hacían una monta por día hasta que se terminaran. Y se dieron cuenta que aumentaban notablemente el tamaño de la cama. Entonces propusieron, hagan multi-encaste, hagan poli-encaste, crucen la hembra hasta que la hembra rechace al berraco en monta dirigida. Aquí hay dos trabajos de calidad de electro sobre fertilidad, el primero, y efecto de la receptibilidad sobre fertilidad y proliferación. En el primer cuadro hay un hecho de alta manifestación, eso es el símbolo A, y de moderada manifestación. Se compararon si el hecho era bueno o no, si era intenso o no intenso, y se dieron cuenta que cuando había una alta manifestación del hecho, obtenían un poquito más ¿cómo se llama?, de fertilidad, y que el tamaño de la camada también, nacidos totales en este caso, era un poco mayor en los primeros dos tratamientos que en los últimos. Bien, entonces demostraron que también haciendo más de una encaste, en este caso dos montas, tenían un efecto. Después había otro trabajo con receptibilidad inmediata a la monta, el T1, y receptibilidad, resistencia inicial a la monta, es decir, no estaban en el periodo de receptividad sexual las hembras. Y encontraron también que cuando había receptividad inmediata a la monta, obtenían mayor fertilidad y mayor tasa de tamaño camada. Sigo vivo en este caso. Entonces, lo que les quiero mostrar con esto es que aparentemente, aparte de utilizar el multi-encaste, habían otros factores relacionados más bien a la hembra que ayudaban a la respuesta de la monta dirigida, en este caso el poliencaste. Sin embargo, más de alguno de ustedes se está preguntando cuáles son, aparte de esos beneficios, algunos problemas. Efectivamente, el poliencaste tiene estas características: asegura fertilidades altas y asegura prolificidades altas. Eso está de todas maneras demostrado. Sin embargo, utiliza mayor número de berracos, debido a que ya no estoy haciendo uno o dos encastes por celo, sino que puedo estar haciendo más de eso. No sé, 2,8, 3, 3,5 encastes por celo. Y eso significa disponer de mayor cantidad de berracos.
Pero también ocurre que con este sistema de Pollincaster la tendencia es a sobreusar a los berracos y por lo tanto dañar la fertilidad potencial. Y finalmente, este Polincaster requiere de mayor volumen de mano de obra y de manejo. Entonces, el Polincaster sí es bueno, me asegura fertilidad y prolificidad alta, que yo es lo que ando buscando, pero requiere de otras características que pueden ser complicadas. Bueno, veamos cuál es el momento y la frecuencia el momento y la frecuencia de la monta. ¿Cuándo se hacen las montas? Decíamos que se pueden hacer a las 12 horas de iniciado el celo. Acuérdense, celos detectados en la mañana, yo los puedo hacer el encaste en la tarde, a las 12 horas, o al otro día en la mañana, 24 horas. Y esa es una norma casi escrita, digamos. No, no voy a decir a pie, en piedra, porque no nada hay que escribirlo en piedra, pero es casi una norma muy utilizada. ¿Sí? Si yo utilizo el protocolo de inseminación de mis hembras 2 veces por celo y cada 12 horas, no puedo utilizar el mismo berraco, porque lo voy a desgastar. Y por lo tanto ahí utilizo la estrategia de el semen heteroespérmico. Uso dos padres. Y en los criaderos se usa en la jerga de el berraco de la mañana, el berraco de la tarde, el mañanero y el tardero. Y se manejan los berracos de esa manera y por lo tanto hay parejas de berracos que cumplen el protocolo del multi-encaste o la monta dirigida. Si yo decido que la repetición de la segunda monta o eventualmente de la tercera monta es cada 24 horas, si es que yo puedo utilizar uno o dos berracos también. Dicho eso, pasemos a lo que nos preocupa más, que es la inseminación artificial. Fíjense que la inseminación artificial en cerdo se empezaron a hacer los primeros experimentos y ensayos en Rusia a principios del siglo XX, por allá por 1900 algo. Y el gran investigador fue este viejo fantástico que tengo ahí en la foto, Ivanov, que desarrolló esta técnica que era absolutamente revolucionaria, impensada para esa época, en que resultó que tuvo críticas de todo tipo, no solamente científicas, sino que más bien morales, revolucionó el ambiente. Y solo en la segunda mitad del siglo XX, hacia finales de los años 90, 1980, se pudo extender más masivamente la inseminación artificial en los criaderos. Y esto fundamentalmente porque al hacer inseminación artificial o al echar a andar el tema de inseminación artificial, tenían una serie de problemas de manejo de estas células in vitro, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, los resultados de la inseminación artificial en términos de fertilidad, por ejemplo, eran muy bajos al principio. Se solucionaron los problemas tecnológicos y la inseminación artificial hoy día es es la herramienta más utilizada en producción porcina. La herramienta tecnológica, la tecnología moderna más utilizada. El concepto general está ahí, en la depositación de los espermios directamente en el tracto genital de la hembra, mediante catéteres o dosis de inseminaciones con la finalidad de obtener la gestación. Como lo vamos a ver más adelante, la tecnología ha mejorado en términos del manejo de las células, digamos,
pero también de las técnicas de inseminación que las vamos a ver más adelante. Y hoy día hay varias técnicas muy modernas que han ido mejorando sustancialmente el tema. ¿Por qué la inseminación artificial ha difundido tanto, no solamente en la especie porcina, sino que en otras especies, como en la especie bovina? Perdón, perdón. Fundamentalmente por las razones que ustedes conocen, ¿eh? La primera razón es el aumento notable que se produce con el avance genético en un cierto hato de animal. La mejora genética es, quien sabe, lo más importante, el aumento de la velocidad en la mejora genética. La reducción sanitaria de los riesgos sanitarios, ¿no es cierto? El incremento de la flexibilidad de la producción. Yo puedo ir mejorando, haciendo mis propios mejoras en términos de la producción, digamos, ¿cierto? Tener lotes de animales mucho más parejos, más homogéneos, etcétera, etcétera. La inseminación ha significado eh, aumento importante en el desarrollo de nuevas tecnologías para predecir la calidad del semen. Fíjense que en inseminación artificial cada eyaculado debe ser analizado individualmente y ser aprobado o no. Y con esa evaluación de cada eyaculado uno puede determinar la cantidad de dosis que yo puedo utilizar en la hembra, etcétera. Vale decir, el monitoreo del semen ha asegurado calidad espermática y por lo tanto mejoran la calidad genética. Y teóricamente disminuyó los costos de alojamiento y mantención de los berracos, porque efectivamente un sistema de inseminación artificial requiere de menos, ¿cómo se llama?, animales reproductores. Ahí hay una serie de ventajas prácticas que se puede obtener con la inseminación artificial. Y ustedes lo pueden, que es un poco la ratificación de todo lo que acabamos de ver, digamos. Es decir, las ventajas en términos genéticos, en términos sanitarios, en términos de productivos y en términos económicos se le suman una serie de ventajas prácticas que trato de mencionar ahí como por ejemplo, disminuyen los accidentes de la monta, no solamente los animales, sino que la mano de obra, permite utilizar animales de pesos diferentes, por ejemplo, que uno de los problemas de la monta dirigida. Yo tengo que cruzar una chanchilla de, qué sé yo, 130, 140 kilos y tengo disponibilidad de racos muy adultos y muy pesados, puede ser una dificultad, etcétera. Minimizo claramente el riesgo de sanitario, de transmisión de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Denle una mirada con más detalle a ustedes. Esto es solamente una pequeña chochera de parte mía. Dicen que los estudios de inseminación artificial porcina en Chile son muy pocos y la mayoría se han hecho en la Universidad de Chile y la mayoría de ellos en nuestra facultad. Eh, y ahí aparecen los nombres de los trabajos que corresponden casi todos a memorias de título y posterior publicación. Eh, pero no son mucho más que esto, ¿no? Obviamente que me puedo equivocar en más de alguno. ¿De qué depende el uso de la inseminación artificial? El primer factor es el tamaño del criadero. El criadero es muy pequeño, no justifican, no pagan, no amortizan un sistema de inseminación artificial. Depende de la capacitación del personal. ¿Tengo personal capacitado para hacer inseminación artificial? Depende de qué líneas genéticas quiero usar, pensando siempre en mejoras genéticas.
depende del entrenamiento de los berracos. Los berracos tienen que aprender, acostumbrarse, sociabilizar un sistema de inseminación artificial, de extracción de semen, etcétera, etcétera. Depende claramente de la fertilidad de los berracos. Si yo tengo berracos que tienen baja fertilidad, no se justifica hacer inseminación artificial. Y también de la fertilidad de la hembra. Si yo puedo manejar todos estos factores, yo con seguridad voy a tener un buen sistema de inseminación artificial, considerando que voy a tener una buena cantidad de espermios y una buena calidad de espermios, que fueron las cosas, las características que vimos en la clase anterior. En general, el ambiente en que se realiza la inseminación artificial influencia de manera marginal a la espermatogénesis. Y esto es una aseveración difícil de sostenerla, pero créanmela, con la sola excepción y las obvias excepciones de restricciones nutricionales severas. Si yo manejo mal el manejo nutricional o alimentario de los berracos, voy a tener efectos directos. Si yo mal uso los berracos y le doy y mantengo una carga de extracción eh, muy alta de esperma, elevadas temperaturas y en general mal manejo o manejo en general mal hecho, fundamentalmente higiene, humedad, etcétera, etcétera. Pero el berraco es capaz de mantener, como lo veíamos en la clase anterior, ciertas situaciones ambientales que pueden ser solucionadas por parte del organismo del macho. En general, la inseminación artificial en cerdo, en general se usa el semen fresco diluido. Tanto obtenido en los tubs de macho en cada criadero, si justifica tener un stud de macho, vale decir, un, un stock de macho debido al tamaño del criadero, o el semen fresco diluido adquirido en centros de inseminación artificial. En Europa, por ejemplo, se usa mucho este sistema de tener un centro de inseminación artificial que abastece a una cantidad importante de planteles, de granja o de criadero alrededor del mundo. También se usa el semen congelado, tanto en centros de inseminación, producido en centros de inseminación o en criadero. Sin embargo, el uso del semen congelado ha sido un poco más lento, debido a que el espermio porcino tiene algunas dificultades de congelabilidad de la célula del espermio porcino, a diferencia del espermio del toro, digamos, por así decirlo, en que ese tema de congelabilidad ha sido solucionado. Y en algunas partes, ya eso se usa muy poco hoy día, se utilizaba monta dirigida, por ejemplo, en chanchillas, y las inseminaciones o las montas de hembras de segundo parto y más, en hembra adulta, era a través de inseminación artificial. Hoy día se utiliza inseminación artificial en todas las hembras y en prácticamente todos los criaderos en Chile. Para ir terminando esta parte, he seleccionado algunos aspectos relevantes de inseminación artificial. Ustedes conocen el tema de inseminación artificial en sus cursos anteriores, y por lo tanto he elegido estos 17 puntos o aspectos relevantes que dicen más bien algunos de ellos a manejo propiamente tal. El primer tema es el entrenamiento del berraco y la extracción del cerdo. Como ustedes comprenden, el berraco debe ser entrenado y acostumbrado a utilizar, por ejemplo, como se muestra en la diapositiva abajo, el potro o maniquí para realizar la extracción. Eso el berraco se acostumbra
lo asume y por lo tanto ahí hay un problema de entrenamiento y posterior entrenamiento de extracción del semen que lo vamos a ver inmediatamente. Y eso toma algunos días y en algunos casos, la menor con muy poca frecuencia, pero hay que mencionarlo, hay animales, hay berracos jóvenes que no se acostumbran nunca a este sistema y que independientemente de su valor genético hay que rechazarlos para inseminación artificial y utilizarlo en algún sistema de monta más dirigido. Los berracos jóvenes eh, son más dúctiles a asumir esta nueva tecnología. Por lo tanto, el comportamiento de monta, el comportamiento de extracción, de inseminación artificial, etcétera, son adquiridos mucho más rápidamente por los animales jóvenes que por animales adultos que han estado mantenidos en un protocolo de monta dirigido. La recolección del semen en inseminación artificial es básica. Debe ser realizado con una serie de prevenciones y características de esterilización de material, manteniendo cierta temperatura alrededor de los 37 grados para evitar shock térmico y cambio brusco de temperatura. Fundamentalmente el eyaculado se obtiene en vasos, digamos, se usa vasos eh, en vasos con a una cierta temperatura, insisto, esterilizado. eh, Se utiliza mucho en el vaso del precipitado, vamos a ver algunas diapositivas, estas gasas quirúrgicas, digamos, para filtrar y y para evitar recolectar esta última fracción que la vamos a ver inmediatamente. El volumen del eyaculado del cerdo es más o menos alto y por lo tanto las características del eyaculado porcino también son diferentes a otras especies. Por ejemplo, como decía, el volumen puede llegar a alcanzar 200, 250 o más ml. Se caracteriza por ser por ser un tipo de eyaculado fraccionado. Ustedes ya lo conocen en estas tres, ¿cómo se llaman? En estas tres eh, fracciones. Una primera fracción preespermática pequeña, en que hay muy poca concentración de esperma. La segunda fracción, que es la importante, que es más voluminosa y que es rica en esperma. Y una tercera fracción posespermática, que es la que realiza la función como de taponaje de este gran volumen que es depositado a nivel de cervix o en la parte primaria del cuerpo del útero, ¿no es cierto? Para evitar reflujos. Eh, la eyaculación es lenta, por lo tanto, una monta dirigida o una monta natural puede durar hasta 15, 20 minutos. eh, la eyaculación por lo tanto es lenta. Y ese ¿cómo se llama? Es el comportamiento que hay que tratar de mantenerlo, no solamente en montas dirigidas, sino que también similar, similitud en la inseminación artificial. El otro aspecto fundamental de la inseminación artificial, como ustedes se imaginan, es la evaluación seminal. Decíamos que cada eyaculado debe ser analizado y evaluado individualmente a través de un examen macroscópico, básicamente color y volumen, análisis microscópico, fundamentalmente motilidad espermática, morfología e integridad del acrosoma y concentración espermática. Esas son las características del análisis microscópico. Y finalmente, cada cierto tiempo o rutinariamente, el análisis microscópico para reconocer algunas posibles procesos infecciosos o patologías como las que se mencionan más abajo.
La otra cosa que apunta ¿cómo se llama? Al manejo de extracción de semen, es la frecuencia eh, de extracción. Y fíjense con este pequeño cuadrito que muestro, en que se expresan el número total de extracciones en 20 días. 5 extracciones en 20 días, vale decir, cada 4 días una extracción. 10 extracciones en 20 días, cada 2 días, y una extracción diaria. Y ustedes se dan cuenta cómo la cantidad total de espermios disminuye sustancialmente. Y por lo tanto, si yo no mantengo una tasa de frecuencia en la extracción adecuada, yo voy a empezar a perder eh, la máquina productora de espermios que son los perros. Por lo tanto, ¿cuándo tengo que extraer semen yo? ¿Cuáles son los intervalos de recolección? Fundamentalmente, estas dos expresiones, cada 5 o 6 días, o máximo 2 veces a la semana, o sea, cada 3 o 4 días. 3, 4, 5, 6, o cada 3, 4, 5, 6 días hay que ir viendo, debido a que, como decíamos en la clase del manejo de berraco, una característica fundamental del manejo de estos animales es manejar cada uno por separado, la individualidad del berraco. Aquí muestro uno de los resultados obtenidos en trabajo realizado en inseminación artificial en Chile, el trabajo realizado por Francisco Lorenzo, que le vamos a pedir que nos haga una clase no de inseminación artificial, sino que de comercio exterior, porque es un gran experto en el tema. Y Francisco Lorenzo lo que hizo fue eh, medir eh, los resultados en fertilidad y en prolificidad utilizando dosis reducidas de 4.500 millones de espermios por 12, lo bajó casi, no a la mitad, pero un poco más arriba de la mitad, 3.000 millones, perdón, de espermios. Comparó la dosis normal de 4.500 millones con una dosis reducida de 3.000 millones. Y resultó que no se afectó ni la tasa de fertilidad ni la prolificidad expresada en tamaño de la camada, nacidos totales o nacidos. Entonces, la dosis de inseminación es muy importante, lo vamos a decir un par de cosas más adelante. Bueno, el momento de la inseminación artificial ya lo mencionamos, ahí menciono dos propuestas, una de esta empresa de genética, de PIC, y un trabajo de Dial, que es otro fundamental en el tema. Entonces, eh, ¿cuándo se realiza la inseminación? De acuerdo a las normas que ya mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son los protocolos de inseminación artificial? En general, los esquemas hablan de fundamentalmente de dos inseminaciones por celo, y eventualmente de tres, vale decir 12, 24 o 12, 24 y 26 horas de iniciado el celo, como una alternativa. Hoy día se utiliza básicamente dos inseminaciones por celo, cuando a las 12 o 24 horas de iniciado el celo, como ya lo vi. Aquí aparece la diapositiva con algunas figuras de la técnica de extracción más usada frecuentemente en cerdos, que es el tema de la técnica de la mano enguantada. Un momentito, voy a ver si... Se llama la técnica de la mano enguantada fundamentalmente por eso, digamos, porque lo que se hace es utilizar la mano enguantada. eh, una vez erotizado el berraco, cuando ya hay extracción peniana, y el operario obtiene el eyaculado en estos frascos especiales, en estos receptáculos especiales, debidamente temperados y esterilizados, y siguiendo la técnica
previa, hay una eliminación del líquido prepucial, hay un masajeo prepucial, se establece una presión a nivel del pene para lograr la erotización o la adecuada erección peniana. Se descarta la primera fracción, que es pobre en espermio. Se filtra ¿cómo se llama? La segunda fracción, que es que es la que recolectamos en el receptáculo. Y la tercera fracción, que es la llamada el tapón espermático, o la tapioca, o qué sé yo, se elimina. El termo, y esto es algo importante, el termo hay que mantenerlo a un rango de temperatura entre 30 y 37 grados para evitar este shock térmico. Para realizar la evaluación de, ¿cómo se llama?, del espermio y de cada eyaculación, uno debe tener un pequeño laboratorio como este, con instrumentos menores como son estufas de esterilización, microscopios, contadores electrónicos hoy día ¿cómo se llama?, de células, y algunos otros equipamientos que pueden ser menores, pero que son absolutamente indispensables para mantener bien el sistema. O sea, lo que les quiero decir es que el sistema de inseminación artificial requiere de una pequeña inversión. ¿Cuáles son las dosis de inseminación artificial? Esto lo vamos a ver más adelante. También hay algunas diferencias. En general, la dosis de inseminación artificial, vale decir, el espermio más el diluyente, como lo vamos a ver inmediatamente, es de entre 50 y 100 ml como dosis. Hoy día, con otras técnicas de inseminación, que las vamos a ver al final, estas dosis pueden disminuir. Las dosis de espermatozoides utilizadas varían entre dosis reducidas de 2.000 millones a 5.000 millones. Dosis menores en otras técnicas. Y la dosis reducida actualmente utilizada en la técnica de inseminación intracervical es de alrededor de 3.000 a 4.500 millones, que fue el trabajo que pudo realizar exitosamente Francisco Lorenzo, ya mencionado. Una vez que el semen está chequeado y autorizado para su uso, este semen o esta eyaculación, también llamado semen nativo, se procede a la dilución con un diluyente determinado. Eh, y esto permite una serie de características favorables para la mantención de esa dosis de semen diluido. Vamos a ver inmediatamente, supongo yo, las características del diluyente. Pero antes de ver las características del diluyente, la pregunta, y este es uno de los grandes problemas que ustedes pueden encontrarse, es ¿cuánto es la duración de una dosis de semen diluido? Eh, no quiero ser mal hablado, pero en general los vendedores de diluyentes dicen que si usted usa el diluyente que yo le estoy vendiendo, las dosis de semen le van a durar mucho tiempo más. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Una vez realizada la dosis del diluyente, no podemos utilizar más allá de 6 a 12 días, perdón, 3 a 6 días como máximo, 3 a 6 días. Y yo diría no más de 3 a 4, y ser en eso muy estricto. Por lo tanto, hay que planificarse bien para tener una cantidad de dosis disponible y no perder dosis. ¿Por qué se diluye? Por estas características. El diluyente es un protector frente a cambios de temperatura y de pH. O sea, el diluyente es un buen buffer. Se utiliza como protector o como buffer el bicarbonato, citrato de sodio.
el diluyente provee nutrientes a esa célula espermática, básicamente glucosa, inhibe el crecimiento bacteriano, por lo tanto utiliza algunos bactericidas o bacteriostáticos, digamos antibióticos, y en general aumenta el volumen. Lo que muestro abajo son cantidades de marcas de diluyentes para que ni las conozco, pero ustedes pueden encontrar en el mercado muchos diluyentes. Y finalmente, y con esto terminamos, la técnica de inseminación. Yo diría que hoy día se describen tres técnicas de inseminación. La más utilizada hasta el momento, o la que se usa desde hace muchos años, en Chile y en otras partes del mundo, es la técnica de la inseminación intracervical. Se deposita el semen con catéteres o con esponjas, que es otro sistema de inseminación, en el cervix, asimilando la monta natural. El catéter, eh, uno inserta el catéter, creo que hay una aquí, se inserta el catéter en dirección ventrodorsal para evitar eh, entrar en el meato urinario. El catéter tiene una anatomía parecida a la del pene del berraco. Cuando uno empieza a introducir el catéter, en un momento se encuentra con la estructura del cervix, hay una mayor resistencia, se gira el catéter en sentido inverso del puntero del reloj y por lo tanto uno puede ingresar al cervix y ahí queda un poco más fijo. Vuelvo atrás y por lo tanto, como la dosis de semen en la inseminación intracervical es más o menos voluminosa, 70, 80, 100 ml, la inseminación es más lenta, el tiempo de inseminación puede llegar a ser hasta de 15 minutos. Cuando se está inseminando en las jaulas de inseminación, frente a la jaula de inseminación, no es malo que se pase el berraco celador, eh, etcétera, con la precaución de la esterilización del material, etcétera, etcétera. Una segunda técnica de inseminación más moderna es la inseminación ya no intracervical, sino que la inseminación intrauterina poscervical, es decir, en el primer tercio uterino se deposita, se depositan la dosis. eh, la única diferencia, o las únicas diferencias, es que, quien sabe, el catéter que estamos usando tiene que traspasar cervix y por lo tanto las dimensiones son un poco mayores. Las dosis son más reducidas porque ya la dosis de semen diluido se deposita ya en útero, por lo tanto, la dosis el volumen es menor y las dosis pueden ser también menores, lo cual es un avance. Ya no estamos utilizando 3.000 millones o 5.000 millones, estamos utilizando, qué sé yo, 1,2, 2,2 millones, digamos, 1.200, 2.200 millones de especies. El tiempo, por lo tanto, se reduce notablemente. Y la tercera técnica, que es la técnica que hoy día se está utilizando, yo diría, todavía en forma, quién sabe, experimental, ¿eh? En Chile no sé si se estará usando, es la inseminación intrauterina, pero profunda. Vale decir, los espermios se depositan al final del cuerno uterino. Vale decir, estamos asimilando la postura de los espermios, más o menos en el lugar de encuentro con los ovocitos. Y por lo tanto la dosis puede ser aún más reducida, lo cual es bueno, ¿no es cierto?
y la duración es casi, no instantánea, pero muy corta. Esta técnica se asocia y se está trabajando para ser utilizada con técnicas de semen congelado. Bueno, esta es otra gráfica para ver la inseminación eh, intrauterina postcervical, vale decir, la postura del depósito de espermio después del posterior al cervix, lo cual sería como la segunda técnica desarrollada. Y aquí trato de graficar la tercera técnica de inseminación, que es el depósito del espermio, ya de los espermios no en cervix, no en la parte posterior al cervix, sino que ya en los cuernos uterinos. Y la gran diferencia, como ustedes pueden apreciar, es el tipo de cánula que en el caso de la postcervical o uterina profunda, ¿cómo se llaman? Los catéteres son mucho más largos y por lo tanto la técnica podría ser un poco más compleja, técnica que se puede mejorar perfectamente. Por lo tanto, cuando yo insemino hembras, estoy mostrando una serie de diapositivas desde la situación ideal que es inseminar la hembra en jaula, a otros tipos de metodologías, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta en que está el operario haciendo las veces de la prueba del cargamiento y la inseminación en corrales, etcétera. Por lo tanto, la inseminación artificial es una biotecnología espectacular y en permanente evolución y desarrollo que nos permite lograr una buena eficiencia reproductiva. ¿Alguna pregunta, jóvenes y chiquillas? Ay. No, profe. Ok, entonces paramos unos 5 o 10 minutos y volvemos con la segunda clase.